Buenas tardes, Diácono Alberto. Saludos, Sor, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo se encuentra hoy? Vamos para el segundo. Vamos para el segundo. El segundo mío. Sí. El segundo, y ya yo perdí la cuenta de cuántos, ¿verdad? Pero qué bueno que nos acompaña nuevamente. Gracias. En esta tarde para continuar compartiendo con todos los que nos sintonizan a esta hora, luego de la Coronilla de la Misericordia por Católica Radio 88.9 FM y a través de las redes sociales. Y continuamos entonces compartiendo con mucha alegría esta carta encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre la fraternidad y la amistad social. Y la amistad social. Y estamos en el tercer capítulo, Pensar y Gestar un mundo abierto. Así que vamos a continuar orando, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo que también acompañe en esta semana a todos nuestros presbíteros y a nuestro obispo y pastor en esta semana de ejercicios espirituales. Gracias a los que se han hecho solidarios, ¿verdad? Escribiendo sus comentarios y uniéndose en oración pues por nuestro presbiterio en esta semana de ejercicios en este tiempo. Siempre es favorable, es un tiempo favorable, es como recesar de los trabajos ordinarios para entonces entrar en sintonía con aquel que nos ha llamado, que nos ama y que es necesario, para y prepararnos, que bajan cargaditos de allá. Seguro que sí, seguro que sí. Y siempre es necesario retirarnos para encontrarnos con, como decía ahorita, con aquel que nos ha llamado, para reforzar y recargar esas fuerzas para continuar colaborando en la misión. Así que vamos a pedírselo, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Muy bien. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia, renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer dábamos continuidad a este tercer capítulo y nos quedábamos en el punto sobre el valor de la solidaridad. Y nos decía el numeral 115 al final. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y hasta en algunos casos la padece y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. Y así culminábamos el programa de ayer con este hermoso numeral 115, donde el Papa entonces nos daba una definición de lo que es esa solidaridad que se expresa concretamente en un servicio, y que el servicio es en gran parte cuidar la fragilidad, y que servir significa cuidar a los frágiles de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Ayer usted destacaba, a usted le gustó cuando el Papa decía mirar el rostro del hermano. Y eso me hacía hacer memoria de hace un año atrás, cuando usted estaba allí trabajando en el centro de acopio de la diócesis, que muchas veces cuando allí estábamos los seminaristas, íbamos a las comunidades y pues sí, llevábamos el bolsito de comprita, la cajita de agua, pero muchas personas lo que buscaban era que uno se sentara con ellos para hablar. Te agradecían la compra, el gesto, pero querían el contacto, ¿verdad? Querían que les escucharan, que les mirara. Entonces, por eso hay que trascender, ¿verdad? Una cosa es, pues, te doy la ayuda, sí, pero otra cosa es mirarte y padecer contigo. Por eso ahora tú trayendo esto a la memoria, recordaba que les explicaba cuando iban a estas comunidades, les decía, no es solamente ir a entregar algo, sino déjenle una palabra de aliento, déjenle un mensaje, que ellos se sientan que no están solos, que están abandonados, y que esto no se lo damos por dárselo, sino desde el amor que sale y desde la generosidad de otros rostros
que se hacen solidarios, se hacen hermanos de otros lugares ante toda esta situación que estuvimos viviendo con los fuertes terremotos y que continúan estando ya no tan fuertes, pero que seguimos extendiendo esa mano amiga y que a través de estas instituciones que tiene la iglesia como es Cáritas, que todavía continúa tocando la puerta y llevando, ¿verdad?, tantos alimentos a tantos hombres y mujeres, a todos estos rostros, ¿verdad?, de los hermanos y hermanas que están. Vamos entonces a continuar leyendo. Ahora vamos al 116, donde el Papa nos dice: los últimos en general practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado y al menos tiene muchas ganas de olvidar. Fuerte, ¿verdad?, este primer parrafito de este numeral 116. Los últimos en general practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado. ¿Qué civilización se ha olvidado? O al menos tiene muchas ganas de olvidar. Wow, cuando escuchamos palabras de nuestro Papa Francisco, ¿verdad?, decirnos esto, y que ciertamente muchos pueblos, y aún en nuestro Puerto Rico, ¿verdad?, esto se puede estar dando, o se está dando, que nos podemos olvidar de aquellos servicios esenciales, de aquellas atenciones especiales, y lo hemos mencionado en otros programas, cómo la gente se ha quitado la vida porque no puede recibir unos servicios, y hacemos memoria de la joven muda y sorda, ¿verdad?, que se quitó porque llegó a una agencia a pedir una ayuda y no porque nadie la entendía, nadie la comprendía, y nos hacían ir a la reflexión: ¿cómo es posible que en estas instancias, en estas agencias gubernamentales, no hayan personas, ¿verdad?, que puedan ayudar a esta comunidad sordomuda con lenguajes de señas que deben ser imprescindibles para ayudar y hacerse solidario con estos hermanos y estas hermanas? Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. Yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala palabra. No se puede decir, pero es una palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. ¿Ah? ¿Cómo explica el Papa esto? Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre. ¿Y por qué no caerá bien? ¿Qué usted opina, diácono? ¿Por qué no caerá bien? Que en el hilo que el Papa nos lleva, ¿verdad? Incluso aquí el Papa dice, que me estoy adelantando un poco, pero es lo próximo, que dice que expresa mucho más que algunos actos de generosidad, expresa mucho más que algunos actos. O sea, ser solidarios exige. Vuelvo a esa frase que a usted le gustó ayer, mirar el rostro. Y si yo miro el rostro del otro, pues voy a ver que está sufriendo, voy a ver lo que necesita, y de algún modo u otro me tengo que identificar con ese dolor y esa necesidad, y eso cuesta. Entonces, por eso el Papa dice que muchas veces se quiere olvidar, se tienen ganas de olvidar lo que es la solidaridad, y muchas veces es hasta una mala palabra, o sea, no se puede decir. Sí, como una grosería. No, mejor no tocamos este asunto, mejor no hablemos de eso. Es pensar, nos dice el Papa, es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. ¿Eso estará sucediendo? ¿Qué opinan ustedes, queridos radioescuchas? ¿Verdad? Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida, de todo, sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Mientras más tengo, más quiero, y los demás, así es, que los parte un rayo, ¿verdad? O que se fastidien, como se dice a veces vulgarmente, o que suena un poco fuerte. ¿Ve? No,
esto es para todos. El Papa Francisco nos está haciendo un llamado a todos, a esa solidaridad, no a verla como una mala palabra, no verla como quitarla, que no siempre nos cae bien. ¿Por qué? Porque el que se hace solidario se hace más humano, se hace más cercano. Como este samaritano vio a aquel hombre tirado, se acercó, lo levantó, lo curó, lo montó a sus hombros, a lo mejor lo llevó a aquella hospedería, cuidó de él y le dijo al posadero, al hospedero: mira, cuídalo, dale de comer, dale todo lo que necesite, y si ha gastado algo más, cuando yo retorne, yo te lo pagaré. Sí, la cercanía, la solidaridad, no le importó detenerse, no le importó tal vez que tenía ya una hora exacta para llegar, no le importó posponer aquello que tenía. Aquí dice el Papa, por esa línea, pensar en términos, dice, bueno, no solo pensar y actuar en términos de comunidad. Y yo sé que en eso nuestro pueblo es experto, ¿verdad? Hemos visto de cuánto es capaz una comunidad cuando actúa así. ¿Verdad? Con sentido de comunidad. No sé, que con el huracán y la lluvia se experimentan los derrumbes y no esperan a que llegue alguna instancia gubernamental a limpiar el terreno, lo hacen ellos mismos, sí. Y entonces pues nos hace fuertes, ¿verdad? Pensar en ser solidarios, pensar en comunidad, nos hace fuertes. Y actuar no como decía ahorita en el 115, nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve de ideas, sino que se sirve de personas. No se queda en una idea. Ay, pues vamos a esperar que venga la grúa para que mueva ese terreno que se deslizó. No, vamos a actuar. No se quede en esa idea. Sí. ¿Cuál es la idea? Pues que nos unamos todos en comunidad, que seamos solidarios. ¿Por qué? Porque esto nos va a beneficiar a la larga a todos. Recuerdo en una ocasión, en un lugar que trabajé hace muchos años, que la gente estaba cansada de que no le fueran a recoger la basura y eso era. Y la gente un día tomó, que tampoco fue la acción más correcta, pero como a veces la gente quiere llamar la atención, y agarraron toda la basura y se la depositaron de frente a la alcaldía. No fue en este país, ¿verdad? A la alcaldía, y el alcalde decía: ¿ustedes se creen que a mí me hacen daño con esto? Se lo hacen a sí mismos. Entonces, no es el ojo por ojo ni el diente por diente, es que cómo podemos actuar, cómo podemos, ¿verdad?, en un bien común, pensar en un bien común que nos beneficie a todos, no a unos sí, a otros no. Y a eso es a lo que nos está llamando el Papa con esto, es pensar y gestar un mundo más abierto, con nuevas ideas, con nuevas expresiones, con nuevas experiencias, pero que nos hagamos más solidarios, más hermanos, desde un servicio. No es que hoy te doy yo para que tú mañana me des, no, porque entonces, ¿qué valor tiene? Y desde esos frutos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, el amor, la paz, la alegría, la solidaridad. Dice el Papa, también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales, ¿verdad? También es luchar contra estas causas estructurales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia, y eso es lo que hacen los movimientos populares. La solidaridad entendida en su sentido más hondo es un modo de hacer historia, y eso es lo que hacen los movimientos populares. Movimientos populares, aclaramos, ¿verdad? Populares, movimientos del pueblo, ¿verdad? Pueblo. Sí. No toma ahí una connotación en el contexto de nuestro país, ¿verdad? De un político partidista, ¿verdad? Sino es lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos, cuando hacemos un movimiento como pueblo. Correcto. Cuando hablamos de cuidar la casa común, que es el planeta,
acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. Porque si alguien tiene agua de sobra y sin embargo la cuida pensando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. Eso es maravillosamente humano. Esta misma actitud es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de sus propias fronteras. Cuando hablamos de cuidar la casa común, ¿y cuál es esa casa común? Ciertamente nuestro planeta, el mundo en donde estamos, en donde nos desenvolvemos, en toda esta obra creadora, ¿verdad?, que Dios ha hecho y que estamos invitados todos y todas a cuidar, a proteger. Por eso, cuando el Papa escribe la carta encíclica Laudato Si, ¿a qué va? Al cuidado de la casa común. ¿Y cuál es esa casa común? Nuestro entorno, hasta el mismo ser humano. Así es. Sin excluir a nadie. Si tú y yo cuidamos al ser humano, si vemos ese rostro humano, si cuidamos nuestra tierra, cuidamos nuestro planeta, pues nos hacemos conscientes, nos hacemos solidarios, nos hacemos hermanos y hermanas, como San Francisco de Asís, ¿verdad? El hermano Sol, la hermana Luna, la hermana Noche, y todos eran hermanos y hermanas. Ahí nos ayuda mucho no pensar que ningún acto que yo haga es pequeño o indiferente, o sea, lo mínimo, lo más pequeño, ¿verdad? Yo creo que lo que quiere expresarse en este número 117, porque al final el Papa dice, esta misma actitud, esta que usted acaba de hablar sobre el cuidado de la casa común, es la que se requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de las propias fronteras. O sea, para yo ser solidario con personas que están siendo, por ejemplo, cohibidas de expresar su fe, pues no tengo que estar directamente allí con ellos. Ya aquí donde yo estoy, con un acto pequeño de valorar la oportunidad que tengo de vivir y expresar mi fe, o de tantos valores que se han discutido aquí en este programa, pues no es un acto aislado, ¿verdad? Sino que llegamos a todo, claro, ¿verdad? Por eso dice, ha nacido más allá de las propias fronteras, o sea, vamos trascendiendo, vamos llegando hacia otros lugares, y esa misma actitud es la que requiere para reconocer los derechos de todos, ¿verdad? De todo ser humano, porque ellos son también parte de esa casa común, porque dice, acudimos a ese mínimo de conciencia universal, dice el Papa, y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. Si tú y yo no cuidamos hoy, ¿qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Si tú y yo, en el contexto, en la edad que tengamos, en la experiencia en que vivamos, si no tomamos conciencia de este cuidado, ¿qué vamos a entregar? Y eso es conversión, ¿verdad? Volvemos a esa palabrita que ayer decíamos, que hoy, y que la Cuaresma nos trae tan a nuestra consideración, que si, como usted dice, cada uno se propone, ya sea en el cuidado al ambiente, ya sea en el respeto al otro, ya sea en mi relación con Dios personal, cada uno se propone a convertirse, ¿verdad? A cambiar pequeñas cositas, el mundo sería distinto. Definitivamente, y aquí nos ponen un ejemplo clave, el agua. ¿Cuántas veces, verdad, tenemos gente, tenemos comunidades, tenemos lugares sin este servicio, y cuando pasamos por algún lugar y el agua desperdiciándose, o cuando nos dicen, mira, las represas están en bajo nivel, vamos a racionar, vamos a cuidar este líquido tan preciado, y la gente lava los carros 10 veces al día, hace mal uso de estos servicios. Entonces no nos damos cuenta que así como puede faltarle este preciado líquido a un hermano, a una hermana en este momento, llegará el momento en que nos faltará a todos. Entonces, ¿por qué?
porque a lo mejor no me hice consciente. Yo construí un tanque bien grande y ahí tengo agua almacenada, pero esa agua almacenada se va. Sí. Esa agua almacenada también se gasta. Entonces, es pensar en sernos solidarios, en hacernos fraternos, en cuidar esa casa común, y es reconocer esos derechos que es para todos, no para unos pocos. Seguimos dando otro pasito en este caminar de este tercer capítulo sobre pensar y gestar un mundo más abierto, y el Papa nos propone reproponer la función social de la propiedad. Y nos dirá el numeral 118: el mundo existe para todos los seres humanos. Nacemos en esta tierra con la misma dignidad. ¿El mundo existe para quién? Para el todos. Diácono Alberto. Solo para mí. Para Sol Cristina, para Manuel. No, dice ¿para quién? Todos. Para todos. Porque todos, ¿verdad?, los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Tú no eres un desecho, no. Todos. ¿Y esa dignidad quién nos la dio? Nuestro Padre Dios, cuando nos creó. Por eso dice, hagamos. No dijo, vamos a hacer, sí, sino hagamos. Al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos dio una dignidad. Las diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos. Vuelve la palabra todos, ¿verdad? Las diferencias de color, vuelvo a repetir, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral, ¿verdad? Como comunidad estamos conminados a garantizar que cada persona viva con dignidad, ¿verdad?, y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo integral. Entonces, esto, ¿quién nos debe tratar de esta manera? ¿Quién nos debe ayudar y garantizar a que cada persona viva con esa dignidad y tenga oportunidades adecuadas en su desarrollo integral? La sociedad, nuestros gobiernos. Todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Toda persona tiene derecho a vivir con dignidad, a recibir todos esos recursos necesarios para poder entonces seguir hacia adelante. Y por ende, a nivel también eclesial, la iglesia que nos invita y que está para todos y para todas. En los primeros siglos de la fe cristiana, varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Eso llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. ¿Pasará eso hoy en día? Y esto nos lo dice que en los primeros siglos de la fe cristiana, y dice que varios sabios desarrollaron un sentido universal en su reflexión sobre el destino común de los bienes creados. Y esto llevaba a pensar que si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, se debe a que otro se lo está quedando. Lo resume San Juan Crisóstomo al decir que no compartir con los pobres los propios bienes es robarle y quitarle la vida. Eso es una cita de San Juan Crisóstomo. No compartir con los pobres
los propios bienes es robarle y quitarle la vida. Qué actual se hace esa frase, ¿verdad? De este santo tan remoto en el tiempo, ¿no? Porque no es un santo, San Juan Crisóstomo, de los primeros siglos de la cristiandad, pero cuán actuales, ¿no? Cuán actuales, porque creo que aquí se me ocurre pensar de nuevo en la cuestión de la cuaresma. Mi ayuno, pues si ayuno, ¿qué hago con lo que no usé para comer? Me lo quedo, me lo guardo. El obispo decía eso, ahorrar, y eso no es el propósito. O lo doy a alguien, ¿verdad? Porque alguien lo puede necesitar, lo comparto. No son nuestros los bienes que tenemos, sino suyos. O también en palabras de San Gregorio Magno, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no le damos nuestras cosas, sino que le devolvemos lo que es suyo. Vuelvo a leer esa frase de San Gregorio Magno. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que le devolvemos lo que es suyo. Aquí pienso en que una de las primeras cosas que uno dice de pequeño es, esto es mío, dicen los nenes, y no hay quien le quite el carrito o la muñequita porque es mío. O mi papita o mi galletita. Exacto. O mi pan. Y muchas veces pues crecemos y nos quedamos así, ¿verdad? Siendo y creo que esto implica un cambio de mentalidad. O sea, esto que dice San Gregorio Magno, dice, cuando le damos a los pobres las cosas indispensables, o sea, lo que necesitan para vivir, no le estoy dando lo mío, le estoy dando lo que es suyo, lo que le pertenece. Y entonces que en esta época estos cristianos pensaran de este modo, pues es que esto no es algo que estamos llamados a vivir si queremos, es que es parte de nuestro ser cristiano. Y es que el Evangelio también, ¿a qué vino Jesús al mundo? Él no vino para los santos, Él no vino para los buenos, Él no vino para Él vino para los pobres, para los sencillos, para los humildes, ¿verdad? Y vino a darnos cátedra de eso. Y nosotros aún todavía no entendemos a veces o no comprendemos todavía el Evangelio. Y nos creemos que todo es para esta población y ya. Pero ¿y los pobres? Por eso cuando Jesús empieza con ese sermón en la montaña, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De qué pobreza nos estará hablando el Papa aquí? Porque hoy en día mucha gente o muchos gobiernos nos hacen entender o nos hacen ver pobres. Pero ¿en qué consiste la pobreza? Yo creo que la pobreza va mucho más allá, trasciende mucho más allá de hacernos llamar pobre o hacernos o hacernos creer la pobreza, o de qué forma se nos está vendiendo. Entonces, creo que estos dos hombres, ¿verdad? Estos dos santos nos llevan a la reflexión a nosotros. O sea, cuando yo no comparto, no de lo que me sobra, cuando yo no comparto esto que yo he recibido con sudor, con esfuerzo, con trabajo, que pertenece a ellos, porque así lo dice, cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no le damos nuestras cosas, sino que le estamos devolviendo lo que es suyo, lo que le pertenece. Cuando yo doy con generosidad, no de lo que me sobra, le estoy dando de eso que también él es digno y es digna. Es para todos. Es para todos. Por eso el Papa dice, vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II, cuya contundencia quizás no ha sido advertida. Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Vuelvo y leo esta frase del Papa Francisco citando a San Juan Pablo II. Y dice,
vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de San Juan Pablo II cuya contundencia quizás no ha sido advertida, o sea, quizás todavía no lo hemos escuchado o está engavetado o vamos a desempolvarlo. Dios ha dado la tierra a todo el género humano. No dice aquí, Dios ha dado la tierra al pueblo de Ponce solamente, sino a todo el género humano, para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Igualdad, dignidad, derechos, ¿verdad? Y es muy directo, o sea, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. O sea, estamos llamados a vivir esa solidaridad con todos. En estas líneas recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad. Esto lo compartiremos ahorita después de la pausa. Pausamos entonces. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Y en esta semana nos está acompañando el diácono transitorio Alberto Meléndez Vázquez, ¿verdad? Porque, como muy bien saben, Padre Obispo, junto con el presbiterio de nuestra diócesis, se encuentra en esta semana de ejercicios espirituales, así que le pedimos que continúen orando por cada uno de ellos y por Monseñor Alberto, tu tocayo, que es quien le está dando, ¿verdad? Estos ejercicios, el obispo auxiliar de
San Juan que está con ellos y es el que les está dictando estos ejercicios espirituales. Así que continuamos dando lectura a este numeral 120 y en la pausa nos quedamos, ¿verdad?, en esta partecita donde decía: en estas líneas recuerdo que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Sí. ¿Qué nos quiere decir el Papa con esto? Aquí es importante, de verdad, una realidad que no podemos negar. La primera realidad es que vivimos en sociedad. O sea, no somos islas, ¿verdad?, que están aislados, no están conectados a otro territorio. Sin embargo, ¿verdad?, pues para hacerlo así muy sencillo, no está mal tener, ¿verdad? No está mal tener. Lo que está mal es decir que es mío y solo mío, y es mío, como decía una canción de los 90, y de nadie más. Ya eso no es cristiano, ¿verdad? Aquí dice que en la tradición cristiana la propiedad privada no era un absoluto. Eso es que lo que yo tengo es mío porque me lo he ganado, lo he trabajado muy bien, pero yo no vivo solo. Entonces, ¿de qué modo lo puedo poner a disposición de otro? Y yo creo que en eso tenemos muchas buenas personas de buena voluntad. Se me ocurre pensar acá en nuestra realidad en Puerto Rico, con los catástrofes que hemos tenido, como el huracán, los temblores, que sabemos de personas que sus empresas, sus maquinarias, sus almacenes, yo no sé cuánta cosa lo pusieron a disposición de aquellos que lo necesitan. Con esto que está ocurriendo de Texas, lo digo porque creo que lo puede ejemplificar bastante bien. Me conmovió mucho ver no recuerdo el nombre del negocio, de muebles en Texas, que su principal dueño decidió abrir su establecimiento para que aquellas personas que no tuvieran calefacción, que la estuvieran pasando mal, fueran allí y pues se resguardaran del frío. Pues mira, quizás esta persona no es ni cristiana, pero qué bien está haciendo y qué bien está ejemplificando esto. O sea, es mi negocio, es de mi propiedad, pero está en función de, no solo mío, sino de los demás. De todos los demás. Y eso a eso es a lo que nos llama el Papa Francisco, a tener una conciencia clara, ¿verdad?, de que como absoluto intocable el derecho a la propiedad y subrayó de la función social de cualquier forma de propiedad privada, ¿verdad? En esta línea, ¿verdad?, nos hace recordar el Papa, todo está para todos. Todo está para todos, y esta generosidad de esta persona que abre sin conocer, sin saber quién iba a meter en su hogar o en su negocio o en su establecimiento, abre las puertas. ¿Por qué? Por encima de todo, el amor. Y tendríamos que preguntarnos, ¿qué haría Jesús cuando dice que la verdad, como nos dice aquí el Papa, que toda esta obra creadora es para todos? Es para todos. Continuamos. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético social, ¿verdad? Lo que decíamos hace un ratito, el principio del uso común de los bienes creados para todos es el primer principio de todo el ordenamiento ético y social. Es un derecho natural, originario y propietario, ¿ah?, lo que el diácono nos ponía como ejemplo. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar. Antes, al contrario, facilitar su realización, como afirmaba San Pablo VI. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Y esto tiene
consecuencias muy concretas que deben reflejarse en el funcionamiento de la sociedad. Pero sucede con frecuencia que los derechos secundarios se sobreponen a los prioritarios y originarios, dejándolos sin relevancia práctica. ¿Verdad? Y es verdad, muchas veces se anteponen otras cosas, ¿verdad? O algo que teníamos para más adelante lo ponemos como primero, y a lo mejor aquello que teníamos establecido como primer punto de partida era lo que era necesario, era lo que era esencial, ¿verdad? Entonces, aquí el Papa nos hace una reflexión y dice: todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluido el de la propiedad privada y cualquier otro, no deben estorbar, antes, al contrario, facilitar su realización. ¿Qué podemos decir con relación a esto, diácono? Pues mire, la Iglesia no niega, ¿verdad? La Iglesia no niega en ningún momento el derecho a la propiedad, pero aquí el Papa dice que este derecho puede ser considerado como un derecho natural secundario, derivado del principio del destino universal de los bienes. O sea, dice, está derivado el derecho a la propiedad privada, o sea, por encima de ese está el destino universal de los bienes. O sea, la creación pues es de todo y de todas. Ese árbol está allí para todos y para todas, no para una. Las playas, no, es que aire, esto está en mi patio, es que esto es mío. Lo que tú hablabas ahorita, ¿verdad? Cuando creamos un sentido de pertenencia tal, y que a lo mejor podríamos tener la disponibilidad para todos, entonces lo hago mío. Sí. Entonces, aquí el Papa nos dice que derivado de ese principio del destino universal de los bienes creados, cuando Dios creó, no pensó en una población solamente, no pensó pues en el pueblo elegido, con aquel que había hecho la alianza, sino para todos. De como compartíamos el Padre Obispo y yo en uno de los programas, cuando se hablaba de las tiendas que eran reducidas, pero cuando iba creciendo, cuando teníamos que recibir, ¿qué hacían aquellas tiendas? Se expandían, porque era para todos. Seguimos dando pasitos, ¿verdad?, en esta experiencia y en este caminar, y el Papa ahora nos propone, dentro de este tercer capítulo, derechos sin fronteras. Entonces, nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen, porque nacieron en lugares con mayores posibilidades, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que dice? Entonces nadie puede quedar excluido. En estos derechos sin frontera, nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen, porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Dice, los límites y las fronteras de los estados no pueden impedir que esto se cumpla. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. Sí. Así como es inaceptable que alguien tenga menos derechos por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de vida digna y de desarrollo. Esto se me ocurre ahora, escuchándolo y leyéndolo, cuán agradecidos tenemos que ser con lo que tenemos, aunque sea o aunque nosotros lo estimemos poco. Yo en el 2017, al igual que usted ha tenido experiencias de misiones, usted la tuvo más prolongada, yo la tuve más cortita, estuve un mes en un país que no es muy lejano de nosotros, en Centroamérica concretamente,
y me di cuenta de cuán agradecido tenía que ser, porque frecuentemente yo antes de ir allí estaba estimando en que necesito esto, necesito lo otro. Cuando fui allí, que fui desprovisto de muchas cosas, me di cuenta que no las necesitaba. Entonces me di cuenta que yo iba a lugares allí y empezaba, aquí hace falta esto, aquí hace falta lo otro, pero para ellos que estaban en esa realidad y que era suya, no les hacía falta. Y eran felices. Así es. Entonces, pues ahora pienso en, por ejemplo, las vacunas. Nuestros mayores se están vacunando y lento, rápido se están llevando a cabo. Sabemos de países que no ha empezado la vacunación. Ayer veía unas imágenes de El Salvador. El Salvador, las primeras dosis de vacunas llegaron este fin de semana. Ahora era que iban a comenzar. Entonces, pues con los defectos, deficiencias que podamos encontrar, pues ser agradecidos, ¿verdad? Y valorar lo que tenemos. Sí, y a veces, ahí es cuando volvemos a retomar aquellos numerales que nos decía el Papa citando a San Gregorio Magno, por ejemplo. Cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino lo que le devolvemos lo que es suyo. Ahora llega al Salvador pues estas dosis de las vacunas. No porque sean minoritarios, ¿verdad? Pero les llegó el tiempo. Ahora dicen, pues las vacunas se tardaron en llegar por toda esta nevada que hubo en los Estados Unidos. Y mira, puede ser eso posible, pero hay también países, ¿verdad?, desventajados para esta experiencia y no solamente los países de Centroamérica, porque todavía en países también sostenibles, como por ejemplo Europa, también hay lugares que todavía no ha llegado esta experiencia de la vacunación. Así que derecho sin fronteras, ¿verdad? Y así como es inaceptable que alguien tenga menos derecho por ser mujer, es igualmente inaceptable que el lugar de nacimiento o de residencia ya de por sí determine menores posibilidades de la vida digna y de desarrollo. Pues hemos llegado al final de este programa, ¿verdad? De esta segunda experiencia para nuestro querido diácono Alberto. Y qué bueno que el Señor pues permite que él pues pueda acompañar a esta servidora esta semana mientras Padre Obispo está de ejercicios espirituales. Así que continuemos orando por nuestros sacerdotes y por nuestro obispo durante toda esta semana, por esta experiencia que sea maravillosa y que para ellos pues sea un bálsamo también, y donde también puedan descansar, en que estén en un lugar muy bonito. En este lugar, ¿verdad? Sí. Que tú pudiste ir a llevarles. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que en esta obra creadora que es el ser humano y que la ha creado con una dignidad y la ha creado con mucho amor, nosotros podamos también hacernos, ¿verdad?, ver en esos rostros humanos de tantos hermanos y hermanas toda esa fragilidad, y que no quitemos lo que le pertenece, sino al contrario, lo compartamos con ellos. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal, inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Y ahora recibimos la bendición de nuestro diácono. Pues la bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestras ilusiones, sobre nuestros proyectos y permanezca para siempre. Amén. Pues nos vemos mañana. Buenas tardes para todos y para todas. Feliz tarde.